Muy buenas para todos. Hoy les vamos a explicar un poquito, hablar un poquito sobre la modernidad, el arte y el pensamiento en el siglo XVIII y XIX. Estoy con mi compañera Tatiana y Lina. Y pues nada, quería pues decir que lo fundamental de la presentación pues es poder expresar lo sucedido en esta época donde pues la civilización humana tuvo muchos cambios en el contexto artístico, político, filosófico, y que también tuvo estos movimientos esenciales socioculturales que les dio el cambio, ese impacto importante en los nuevos pensamientos y en las nuevas perspectivas de la realidad. Siguiente, por favor. Y para esto, pues, podemos ver que existieron muchos pensamientos, diferentes pensamientos y nuevos pensadores que dieron una oportunidad para reconocer estos movimientos socioculturales y, y es importante como reconocer esas dimensiones de cómo el ser humano y el ser pensante quiso analizar y llegar a una perspectiva de la realidad, de cómo es la misma existencia del ser humano. Y siempre fue como a través de estos movimientos que surgieron, pues nos dieron como esa búsqueda de la verdad. Entonces, hubieron muchos filósofos como Descartes y estos movimientos como el marxismo también es muy importante resaltar. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, lo importante aquí de la diapositiva es responder a esta pregunta de qué elementos artísticos, filosóficos y estéticos caracterizaron en el arte de la modernidad durante los siglos XVIII y XIX, que pues a la conclusión les vamos a explicar. Elementos filosóficos. La filosofía del arte moderno tiene en cuenta lo teórico y artístico. Ha estado evolucionando desde el siglo XIX hasta la actualidad. Si hay una dirección en la relación entre arte y filosofía, es del arte a la filosofía y no al revés. La filosofía no es hija del arte, pero tampoco es juez del arte. Es espectadora de la creación y el desarrollo de expresiones humanas que invitan a la reflexión y debido a la diversidad de temas y medios de expresión favorecidos por el arte poshistórico. La filosofía del arte debe reconocer los límites entre las posibilidades del camino y el compromiso crítico con la obra. Más bien, la tarea de la filosofía del arte en el periodo tardío del arte es analizar las condiciones iniciales necesarias para poder hablar de una obra de arte, en un contexto en el que cualquier cosa puede ser una obra de arte. Esto quiere decir que en el ámbito de la filosofía del arte es precisamente el desafío del arte, la absoluta heterogeneidad de las obras de artes posibles. Por tanto, responder a la demanda de la reflexión sobre el estatuto de la filosofía del arte es un problema exigido y merecido en el arte tardío actual. Ok, ya por los elementos estéticos, pues ya los objetos que caracterizaron el arte moderno en este siglo, pues fue una época donde se buscó un equilibrio y una armonía entre pues las dimensiones de la misma existencia del ser humano. Entonces, en contexto, pues la estética se divide como en dos partes, que puede ser la razón y la sensibilidad. Digamos, Kant estuvo hablando un poco de esto y él tuvo una perspectiva, pues, de un punto de vista intermedio entre la sensibilidad y la razón. Pero aún así, en el punto filosófico, la estética se basa en el empirismo y en el racionalismo. Pero pues más que todo en sí, la estética se basa como en la percepción de la belleza. Y el hombre, o sea, bueno, la estética es objetiva y subjetiva. Cuando es objetiva, tiene que ver con la intelectualidad y lo que es claro, como las leyes geométricas, como la perfección. Y la estética subjetiva ya es más como el empirismo, la experiencia o lo que es relativo, pero pues también cabe resaltar que es importante saber que, digamos, los pitagóricos tenían esta raíz de pensamiento que también la estética se guiaba más como si fuera la armonía del todo. Entonces, si era armonía, pues tenía un orden y si había un orden,
había una proporción, y si había una proporción, había una medida, y si había una medida, había un número. Entonces, todos estos elementos conjuntos hacen que la estética la podamos ver desde el lado pitagórico, una estética objetiva, podemos decirlo así. Entonces, en pocas palabras, es como encontrar este sentido de la belleza y de la armonía, dependiendo de cómo lo tenga visto el espectador. Depende de quién lo está viendo, y también depende del pensamiento, de la época en que está visto. Digamos, desde el Renacimiento, pues se ve la conciencia del hombre en, como en sentidos y en sentimientos, pero igual hubieron muchas raíces y fuentes de percepciones de pensadores que, pues, que le dieron significado a la estética y a separarla como una ciencia separada de la filosofía y del resto de las ciencias. Seguimos con los elementos artísticos. Y bueno, a partir de lo mencionado por mis compañeras, la modernidad involucra un proceso de transformación en el arte. Por ejemplo, se superan las formas tradicionales y técnicas de crear arte para construir una nueva forma de hacer arte, rechazando las convencionalidades y abriendo paso a la experimentación, acompañado de procesos estéticos y filosóficos producidos durante la época. Entonces, tratar de ubicar periódicamente los inicios de la modernidad en el arte es complicado, puesto que muchos artistas tuvieron participación en este tipo de arte. Y ubicarlo a partir del Renacimiento es quedarse corto, por lo que podríamos decir que los inicios de la modernidad en esta disciplina se encuentran en la actitud de los artistas frente a las reglas y cánones del arte clásico, y también la circulación del arte en las instituciones, los salones o las exposiciones de esos momentos. Entonces, en este contexto y pues durante este periodo, frente a esta limitación, los pintores, los escultores y los dibujantes buscaban a través del planteamiento de nuevos temas como el bodegón, el paisaje, la representación de objetos o la vida cotidiana, o otras cosas como técnicas, materiales y estilos, buscaban representar la realidad no tal cual la percibimos desde una perspectiva realista, como sucedía con los siglos anteriores, sino también como representarla de una forma diferente, libre como de toda intención o concepto clásico o realista. Entonces es esta voluntad de independizarse de lo que anteriormente se hacía. Y esto lleva a una fragmentación que podemos ver en los diferentes estilos que se manifiestan durante este periodo, los cuales fueron el simbolismo, el impresionismo, el posmodernismo, el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el surrealismo y el arte abstracto. Estilos que, pues de hecho, tuvieron un gran impacto en la literatura, el arte y la música de la época. Por ejemplo, comenzando por el simbolismo, que pues dentro del arte moderno, además de la pintura, también se desarrolló en obras literarias y teatrales, cuyos escritores o pintores estaban interesados en escribir poesía o pintar cosas simbólicas, que rechazaban como el naturalismo, porque creían que el conocimiento objetivo del mundo era imposible, y puesto que desde su perspectiva el mundo no era real, sino simbólico, donde se proyectaba la mente humana de manera individual. Entonces, ellos pensaban que el arte debía funcionar a su favor en vez de ser usado para criticar o buscar el entendimiento de la sociedad. Por otro lado, el postmodernismo fue un estilo que se inspiró de la libertad artística que se venía suscitando en el impresionismo, puesto que sus autores mostraron un gran interés por la experimentación y la subjetividad. Y hablando de impresionismo, este arte se caracterizó por desafiar las reglas y las representaciones realistas de la pintura. Mariana es impresionismo, Lina es impresionismo. Ahí. Ay, No ¿no le da, hace? no. Entonces no le dice. Bueno, no importa. Que, pues, ¿qué pasa con el impresionismo? Que más adelante lo vamos a abordar. Entonces, bueno, ya seguimos con el expresionismo, que surge antes de la Primera Guerra Mundial, donde pues, los pintores alemanes y austriacos decidieron optar por un enfoque experimental. Entonces, pues la fascinación por el color brillante y artificial, también compuestas por una iconografía individualista. Y ahí le das a expresionismo, Yolina. El impresionismo no, yo me acordé que ahí no puse nada. Luego está el fauvismo.
este estilo prefería dejar como los tonos de color más realistas, optando en su lugar por utilizar tonos más surrealistas. También comenzaron a enfatizar percepciones subjetivas en sus obras de arte moderno. Además, solían tener una apariencia abstracta que se alejaba de lo tradicional y lo reconocible. El cubismo rompe de forma más radical con los estándares clásicos del arte, porque no pretende retratar el mundo tal cual como es, sino que busca expresar los puntos de vista del observador a través de formas geométricas. El surrealismo rechaza retratar el mundo exterior y se concentra en algunos de los conceptos desarrollados por Sigmund Freud para desarrollar sus obras, en particular el del inconsciente de sus autores. Y por último, el arte abstracto se basa en una estética original y abstracta, donde los pintores de esta corriente se concentraban en el proceso creativo y no tanto en los elementos individuales de las obras como el color o la técnica. Bueno, dejando esto de lado, ya con la llegada de la modernidad se acaba con el ideal de la belleza influido por el neoclásico, ejemplificando este fenómeno con la presente obra aquí en pantalla denominada Olimpia de Edouard Manet, que está inspirada precisamente en la Venus de Urbino del pintor Tiziano, que fue realizada en 1538 y cuya figura femenina cumple con este concepto de idealización de la belleza de la época clásica, a diferencia de la mujer retratada por Manet, que rompe con este ideal al retratar el cuerpo de una prostituta, que en términos sociales es un individuo más de nuestra sociedad que podemos encontrarnos en cualquier parte. Luego, pues aquí nos encontramos, no, en esa pintura no. Seguimos con la primera, no, Rolly. Seguimos con la primera, la de la vieja sin ropa esa. Entonces, pues aquí nos encontramos frente a una figura realista y un modelo clásico que se sostenía en las bases de la idealización de la belleza, en este caso de la belleza femenina. Entonces, a partir de esto, pues presenciamos una ruptura en este comportamiento y precisamente esta nueva forma de representación genera polémica de un público acostumbrado a las representaciones clásicas. Entonces, a partir de esto entendemos que este tipo de estética se aleja del público y de los críticos, y pues al transformar por completo lo que estos mismos sabían sobre el arte. Y pues a pesar de que aún había controversia frente a este movimiento, sigue siendo muy importante a nivel cultural, ya que con él se inició una nueva época de experimentación e innovación. El auge de la creatividad que aún continúa inspirando a los artistas de hoy en día con el arte moderno. Y para terminar de complementar este argumento, traigo pues otra obra del mismo artista titulada pues El desayuno en la hierba, una obra que podría considerarse como la primera obra de arte moderno y también las primeras como obras que iniciaron el impresionismo. Y pues en ella Edouard Manet retrata un desnudo femenino junto a dos hombres completamente vestidos y una mujer en un arroyo de fondo. Entonces, esta escena suscitó controversia en el Salón de Refuses en el 1863, cuando fue presentada en la exposición de obras rechazadas por el Salón Oficial, porque fue considerada vulgar por el desnudo de la mujer. Sin embargo, la pintura es el resultado de la visión subjetiva de Manet, que Manet tenía pues, de su entorno. Y es esta disonancia que crea la mujer desnuda en este cuadro que es lo que hace especial a la obra. Pues es algo que no se espera en una pintura que representa un paisaje bajo un contexto normal como lo sería pues, un picnic. Y también en su composición podemos observar cambios como las figuras superpuestas una de las otras y la mujer de fondo, como parece que estuviera flotando sobre estas mismas, no siendo fiel a la perspectiva. En fin, pues el pintor no trató de representar la escena desde una visión objetiva, sino que buscó la manera de expresar su propia visión. Entonces, a raíz de todo lo que vengo explicando, es posible identificar las características que definen lo que fue el arte de la modernidad. Entonces, como por ejemplo, pues que su principal enfoque se sustentaba en un proceso de creación que no depende de ninguna estructura, o patrón o molde específico, a diferencia de muchos artistas clásicos, creando así una ruptura con lo tradicional a partir de nuevas técnicas y nuevos escenarios, que también encontramos en ellos la liberación de la estética en función de la subjetividad del autor, la experimentación con figuras que reflejan el subconsciente y sobre todo el desarrollo como del individualismo artístico, donde tanto el artista como su obra ya no son utilizadas como herramientas políticas o religiosas, sino que su mensaje es más reflexivo y subjetivo. Otras características que también podemos encontrar en las obras es la libre interpretación de las mismas y el evidente rechazo que sufrieron
por el orden establecido de la época, ya que se alejaban de lo tradicional. Listo, ahora vamos con los artistas. La artista Angélica Kauffman. La artista desde pequeña empezó a ser parte del arte juvenil. Era un artista práctico con grandes habilidades y disciplina que se puede configurar en el siglo XVIII. Sus pinturas fueron reconocidas como obras alegres que llamaban mucho la atención, además del hecho que era una buena estudiante en la pintura. Mostró excelentes habilidades de aprendizaje de idiomas como hablar italiano, alemán, francés e inglés, y tocaba instrumentos de forma sorprendente. Acerca de este autorretrato, es acerca de la misma artista. Ella se dibuja como algo alegoría que está interpretando, digamos, sus dos pasiones, que está el arte y la música. Kaufman siempre conserva ese estilo italiano, los colores son más animados e indefinidos que antes. La artista en la obra duda sobre la lucha de las dos artes. La expresión de sí misma no es realista. El objetivo de la vestimenta y con el color blanco es reflejar la pureza que se conserva como artista para toda la vida. La pintura muestra gestos importantes, la duda y la oposición, pero que al final se ve como el artista transmite con gestos que es la pintura a que ella elige y rechaza la música. La pintura se llama música o pintura. Esto es su trayectoria como artista nos dio a conocer la respuesta, pero al final la proyectó a través de esta obra. Para los espectadores, esa alegre pintura. Bueno, ya venimos con Olga Boznanska. Ella fue una pintora polaca que, bueno, que también vivió en Francia, en París, que ella se caracterizó por tener un estilo muy propio, la verdad tenía una esencia muy bonita en mi opinión porque ella captaba lo intangible y era como su fuerte, se caracterizaba por tener este estilo expresionista que pues en contexto puntual sus obras tienen una enorme agudez por encapsular como la existencia en un sentimiento definido, o sea, como expresar en un solo cuadro lo que envuelve un sentimiento sí, un sentimiento específico en cada obra suya. Y ella hacía un buen uso de la luz natural y eso también la caracterizó bastante y fue una pintora que a pesar de ser como reservada y metida en su taller parisino, logró obtener lo que más le gustaba, que era capturar en sus obras esa esencia de reconocer muchos pensamientos y sentimientos, del reflejo de algunos, sí, sentimientos de los mismos personajes que ella representó en sus obras. Em, y que esto, ese estilo nos da como alguna pista de cómo el autor refleja su vida o cómo expresa con sus pinceladas como la misma existencia o la esencia de los seres humanos y la psicología de como, o sea, la profundidad de cómo ver los rostros y la esencia de los sentimientos, más que todo. Y pues nada, ella se caracterizó por ser de este estilo expresionista. Y como podemos ver en esta obra de La Niña de Crisantemos, está, eh, tiene muchas opiniones y habla de que pues ella quería representar a una niña con inocencia y que a ella le gustaba mucho pintar flores si pintaba mujeres, pintaba flores y le gustaba mucho pintar crisantemos en específico. Y también hay otra imagen. El caso es que, bueno, que ella por su manera de mostrarnos esta existencia en los sentimientos y en la forma de expresarse como pintora, pues le dio una esencia especial a su originalidad de estilo y de forma de pintar, y por eso fue reconocida. Siguiente. Gracias.
Aló, ¿qué pasó? Bueno, no activé el audio, perdón, otra vez. Y ya finalizamos la sección de artistas y el análisis también con Claude Monet. Para empezar, primeramente nos vamos a situar en la segunda mitad del siglo XIX, más específicamente en el año de 1874, donde un grupo de artistas que más tarde serían denominados como impresionistas presentaron sus obras en una muestra del estudio de un fotógrafo llamado Félix Nadar, que era una exposición independiente en París. Entonces, pues con anterioridad este grupo de artistas ya habían sido rechazados por la academia porque según ellos sus obras no cumplían con los estándares que requerían, ya que pues ellos consideraban sus piezas como piezas de arte sin terminar y que no seguían las líneas tradicionales de técnica y color. Sin embargo, este grupo de artistas poco les importó porque pues tenían muy firmes objetivos de representar una nueva percepción de la realidad, donde pues cada uno de forma independiente exploraba lo que quería y cómo lo quería. Entonces cada pieza de arte presentaba particularidades que las distinguían las unas de las otras, pero un aspecto que compartían era pintar escenarios de la vida moderna, con efectos efímeros de la luz, una paleta de colores más brillantes y unas características pinceladas cortas para plasmar el cambio inmediato en el momento de la luminosidad y el movimiento de la naturaleza. Otros aspectos técnicos que se aplicaban durante el proceso de desarrollo era juxtaponer los colores que usaban para evitar que pues, se mezclaran entre sí y pues de igual forma también eran selectivos con la tonalidad de colores que utilizaban, puesto que es parte esencial del enriquecimiento de las obras, ya que se encargaba de expresar la luz y todos los efectos que puede tener sobre el paisaje. Sobre la percepción que poseían estos artistas, pensaban, pues percibían la naturaleza de una forma fascinante, porque para describir sus cuadros se habla de vibraciones, juegos y reflejos de luz. Entonces, retomando nuevamente la muestra independiente o la exposición, es en ella donde el artista a colación, Claude Monet, presenta su famosa obra Impresión Sol Naciente, obra que de hecho termina dándole el nombre al movimiento que el artista representa. Entonces, estaba claro que para poder retratar la naturaleza los artistas se habían obligados a salir de sus estudios, hecho que le permitió no solo tener contacto directo con lo que buscaban presentar, sino también jugar con la tonalidad de colores que se presentaban a determinadas horas del día o dependiendo del clima. Por esto es común ver en el impresionismo una misma obra repetida varias veces, pero con la diferencia de que sus colores cambian. Volviendo con Manet y su obra Impresión Sol Naciente, analizándola podemos observar todas las características anteriormente mencionadas en los elementos artísticos. Por ejemplo, aquí el artista hizo uso de pinceladas borrosas, rápidas e intuitivas para captar las vibraciones, la luz y el movimiento del paisaje. Los colores vivos los podemos ver pues en la composición, donde hay hasta las sombras de los barcos son pintadas con colores vívidos, todo lo contrario a lo tradicional, como el negro, el gris o el café. Por otra parte, también podemos observar cómo el artista experimenta con el enfoque de la luz para representar todas sus propiedades. En este caso, el cómo la luz del sol se refleja sobre el agua o los suaves reflejos de la luz blanca sobre la misma. En fin, una de las obras de arte moderno que sin lugar a dudas desafió las reglas rígidas y las representaciones realistas de la pintura académica, que, bueno, en otras palabras, tradicionalista. Entonces concluimos que la claridad de los detalles de los ojos, cabello y demás partes del cuerpo humano se desvaneció con el impresionismo. Y los artistas impresionistas buscaban retratar el mundo no siendo fiel al cómo se ve, sino más bien siendo fiel al cómo ellos lo veían, su propia impresión sobre la vida cotidiana. Y listo. Concluimos entonces esta exposición. Mis compañeras y yo concluimos que podemos destacar que a lo largo de la historia de la humanidad se han suscitado cambios o transformaciones en la manera en cómo no solo vemos las cosas, sino también en cómo las hacemos. Y pues bajo el contexto de la modernidad es gracias a ella quienes somos ahora, especialmente los artistas. Todos los hombres y mujeres del mundo comparten hoy como una forma de experimentar el tiempo, el espacio y a ellos mismos, de su entorno, de las posibilidades y la vida misma. Entonces vemos que a principios del siglo XVI y fines del siglo XVIII aproximadamente, la gente apenas experimentaba la vida moderna. O sea, no entendían qué era lo que les afectaba y andaban como desesperados buscando un vocabulario para poder familiarizarse con alguna idea de público o comunidad moderna. Y pues con él para compartir sus desgracias y esperanzas. Luego, con la gran ola revolucionaria,
se produjo un gran público moderno que compartió la vida de una época revolucionaria, que genera grandes cambios en todas las dimensiones de la vida personal, social, política, artística y cultural. Al mismo tiempo, el público moderno del siglo XIX recuerda todavía esa vida espiritual y material en un mundo que no era moderno, donde las ideas pues, de modernización y modernismo surgen y se desarrollan a partir de esta dicotomía interna. Y es bajo este concepto que el proceso de modernización se expande para abarcar todo el mundo, alcanzando una transformación considerablemente importante en el arte y el pensamiento. Y pues desde un pensamiento que nace como un quiebre de lo establecido por en la Edad Media, con la aparición de los humanistas y de los movimientos renacentistas, cuyo pues, propósito inicial era el de llegar a los mismos términos de implicación intelectual para resolver problemas que surgen para la revolución científica, hasta nuevas formas de hacer arte, donde la autonomía no solo estaba en el artista, sino también en las obras que hacía, donde la experimentación o el descubrimiento era el eje principal de cada estilo, estética, tema y técnica utilizada en la composición de una pieza. Entonces, pues es un auge de creatividad que hasta el día de hoy el arte de la modernidad sigue inspirando a nuevos artistas y nuevas formas de hacer arte. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos.